quiero que veamos otro ejemplo de un inductor, pero ahora con un interruptor, con un switch. ¿Ok? Tenemos aquí un circuito con un inductor y con este interruptor de botón que podemos apretar y soltar, pero cuando este interruptor se acerca, la placa metálica conecta estos dos puntos cerrando el circuito. Este es un circuito muy parecido al que vimos anteriormente, donde teníamos aquí un circuito con un inductor sin el interruptor y el voltaje tenía un pulso, subía y bajaba y volvía a subir y volvía a bajar. Ahora, si le agregamos un interruptor, tenemos unos efectos secundarios bastante interesantes cuando abrimos el interruptor. Pero antes de ver esos efectos secundarios, vamos a ver algunos ejemplos de dónde podemos encontrar un inductor controlado por un interruptor en la vida real. Tenemos varios ejemplos, pero vamos a empezar con un solenoide. Un solenoide es una espiral de cable que se ve más o menos así, una bobina, pero que además tiene una barra metálica aquí en medio. Y luego, cuando ponemos a fluir corriente a través de este cable, la barra se mueve. ¿Ok? Esta barra metálica, gracias a la corriente, se está moviendo. Un ejemplo donde se usan los solenoides es en los timbres. Ahora, otro ejemplo donde tenemos un inductor o una bobina es un relevador. Los relevadores tienen una bobina, un cable enrollado así, y aquí esto es una especie de electroimán, pero por acá tenemos una cosa metálica que se va a estar moviendo, acercándose y alejándose. Cuando la corriente esté fluyendo a través de esta bobina, este se va a acercar por acá. Y cuando deje de fluir la corriente, va a regresar a esta posición. Así es que si, por ejemplo, aquí tenemos una conexión y por acá tenemos otra conexión, esta barra metálica va a pasar de conectar este circuito a desconectarlo cuando se acerca a la bobina. Así es que los relevadores son una especie de interruptores. Te los puedes encontrar, por ejemplo, en los coches, controlando los limpiaparabrisas. La corriente pasa a través del interruptor de los limpiaparabrisas en tu tablero, pero es una corriente mucho más pequeña que la que se necesita para activar al motor del limpiaparabrisas. Entonces, cuando activamos el interruptor de los limpiaparabrisas, se activa el relevador que activa al interruptor de los motores de los limpiaparabrisas. Y así ya no necesita pasar tanta corriente por el interruptor del limpiaparabrisas en tu tablero. Pero bueno, estos son solo 2 ejemplos de dónde se utiliza cable enrollado de esta forma, y son ejemplos que se aplican en la vida real. Ahora, en muchos casos la cantidad de corriente que está fluyendo a través de estos cables enrollados es grandísima. Y ahora quiero que veamos qué pasa cuando prendemos y apagamos este switch en este circuito. Así es que vamos a suponer que tenemos un inductor de 10 milihenries. Vamos a tomar el interruptor, lo apretamos cerrando el circuito y luego lo vamos a soltar. Ahora, aquí también nos tenemos que fijar en los voltajes. Así es que por aquí tenemos un voltaje. Este es el lado positivo, negativo, y le vamos a llamar a este voltaje V. Lo vamos a estar midiendo con respecto a la Tierra. Y también nos interesa el voltaje a través de este inductor. Y a ese voltaje le vamos a llamar VL. Ahora, la suma de estos dos voltajes siempre tiene que ser igual a 3 volts. Así es que vamos a ver qué pasa cuando apretamos el botón, conectando el circuito, y también vamos a ver qué pasa cuando soltamos el botón y se desconecta el circuito. La verdad es que lo interesante va a pasar cuando soltemos el botón. Pero bueno, empezamos así con el botón abierto, este circuito está abierto, así es que la corriente no está fluyendo, por lo que la corriente tiene que ser igual a 0. Ahora, aquí le vamos a llamar I0 porque es la corriente inicial. Al tiempo 0, la corriente es igual a 0, pero ahora al tiempo 0 vamos a cerrar el circuito. Vamos a poner el interruptor por acá, este es nuestro interruptor. Cerramos el interruptor al tiempo t igual a 0. Y entonces, de repente, este inductor tiene un voltaje, y además es un voltaje de 3 volts. Y ahora vamos a utilizar la forma integral de la ecuación de los inductores para encontrar la corriente que fluye a través del inductor.
Así es que tenemos que la corriente en un tiempo t, que no vamos a poner, es igual a la integral desde el tiempo 0 hasta ese tiempo t de el voltaje a través del inductor, o sea, VL, en el tiempo tau con respecto al tiempo tau. Y aquí me faltó poner 1 entre L, más la corriente al tiempo 0. Bueno, y ahora vamos a resolver esto colocando todo lo que sí conocemos. Así es que la corriente es igual a 1 entre 10 milihenries por esta integral. Pero el voltaje a través del inductor es constante. De hecho, son 3 volts. Y como es constante, puede salir de la integral. Y nos queda así, 3 volts por la integral de 0 hasta t con respecto a tau. Más I0, pero I0 es igual a 0. Y bueno, ya terminamos de resolver esto. Es igual, la corriente es igual a 3 volts entre 10 milihenries por la integral de 0 a t de tau, es simplemente una t. Y lo que esto nos dice es que la corriente, si la graficamos con respecto al tiempo, es una línea recta con esta pendiente, igual que en el video pasado. Y aquí esta pendiente, o sea, qué tanto aumenta la corriente con respecto al tiempo, son 3 volts entre 10 milihenries. Pero eso es igual a 300 amperes por segundo. Así es que, ¡hey! Esta corriente está aumentando rapidísimo. ¿Ok? Esta pendiente es demasiado grande. Y sí, la corriente va a aumentar así de rápido, pero en un circuito real, aquí también tendríamos algunas resistencias. Y entonces, esas resistencias determinarían qué tanto puede llegar a aumentar la corriente. Pero con el propósito de enseñarte cómo funciona esta ecuación, estamos viendo este caso hipotético sin resistencias y así podemos calcular fácilmente cómo cambia la corriente cuando abrimos y cerramos el interruptor. Pero bueno, para poder seguir utilizando este circuito y seguir avanzando en este tema, tengo que borrar todo esto. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando abrimos este switch. Acabamos de abrir este switch, lo movimos hacia acá y entonces tenemos una corriente inicial que va a ser igual a una I. ¿Qué tanta corriente inicial tenemos? Depende de cuánto tiempo dejamos conectado este circuito. Entonces tenemos esta corriente fluyendo en este inductor y lo que queremos ver es qué pasa cuando abrimos el interruptor y entonces la corriente se va directamente a 0, porque eso es lo que hace el interruptor. Si lo abrimos, la corriente ya no puede seguir fluyendo. Cuando abrimos el interruptor, en un momento estaban tocándose estos dos componentes y entonces fluía la corriente, y al siguiente momento ya no se están tocando y la corriente ya no fluye. Entonces, si nos fijamos en delta I, el cambio instantáneo en la corriente, pues el cambio es 0, la corriente final, menos I, la corriente inicial. Y si nos fijamos en el cambio en el tiempo, ¿cuánto tiempo nos tardamos en abrir el switch? Pues es algo muy parecido a 0. Primero el switch estaba cerrado y de repente el switch ahora está abierto. Y bueno, digamos que el tiempo que nos toma abrir el switch es de 0 segundos. Ahora, aquí viene lo interesante. Hay una cosa extraña que pasa con los interruptores. Calculemos el voltaje en el inductor justo en este segundo, cuando abrimos el interruptor. Porque nosotros sabemos que el voltaje es igual a L por la velocidad de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y ahora coloquemos los valores que conocemos. Tenemos L y el cambio en I es de menos I con respecto al tiempo 0. Y dt es 0. ¿Y esto es igual a qué? Pues es igual a menos infinito. Pero, ¡hey! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Es posible que suceda esto? No, claro que no. Así es que, ¡hey! Detengámonos un momento. Digamos que en lugar de decir que el interruptor se abre en 0 segundos, que se abre en 1 nanosegundo. Y tal vez esto logre salvarnos.
Pero bueno, aquí tenemos que el voltaje es igual a L por el cambio en la corriente, que es menos I, entre el tiempo que nos tardamos en hacer el cambio, que en este caso estamos diciendo que es 1 nanosegundo. Ahora, 1 nanosegundo es 1 por 10 a la menos 9. ¿Esto a qué es igual? Bueno, pues es igual a menos L por I por 10 a la 9, ¿ok? Con este 9 positivo. Y este es un número enorme, ¿no les parece? Pero bueno, ahora veamos un ejemplo un poquito más concreto. Vamos a suponer que empezamos con un voltaje de 10 miliamperes. Y entonces aquí tenemos que el voltaje es igual a L, que son 10 milihenries. Estamos suponiendo que empezamos con una corriente de 10 miliamperes y seguimos suponiendo que abrir el interruptor es una cuestión que toma 1 nanosegundo. Así es que dividimos entre 1 por 10 a la menos 9. Y ahora sí vamos a calcular el voltaje. Tenemos 10 por 10, 100. Tenemos mili por mili. Eso es como multiplicar 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. O sea que tenemos 10 a la menos 6. Entre 10 a la menos 9 nos queda que es igual a multiplicar por 10 a la 3. O sea que aquí tenemos otros 3 ceros. Nos faltaba por aquí poner este signo menos y estos son volts. Y listo, ya calculamos el voltaje a través de este inductor en el momento en el que abrimos el interruptor. Y es de menos 100.000 volts. Ahora, esto lo que significa es que la terminal negativa en este inductor tiene un voltaje de 100.000 volts arriba que el voltaje positivo. Y entonces en este punto tenemos un voltaje de 100.003 volts. Y no nos queda de otra que preguntarnos cómo puede estar sucediendo eso. Porque es un voltaje altísimo. Pero bueno, todo esto que vimos aquí es como una especie de acertijo que tenemos acerca de los interruptores. Y para resolverlo tenemos que ver muy de cerca al interruptor. Nos vamos a fijar súper cerca en el mundo real qué es lo que está pasando con estos interruptores. Porque aquí es donde llega el mundo real y nos salva de esta situación extraña. De estas cosas que nos están diciendo nuestras ecuaciones que no tienen mucho sentido. Así es que vamos a ver súper cerca esta área del interruptor. Tenemos aquí la terminal del interruptor y aquí tenemos la placa metálica del interruptor. En cuanto el interruptor se aleja de la terminal, aquí se genera un espacio lleno de aire. En un mundo ideal, este espacio de aire sería un aislante perfecto. Pero lo que sucede, como tenemos estos voltajes tan extremos, lo que sucede es que este espacio de aire deja de ser el aislante perfecto y se vuelve un conductor. Y entonces por aquí vamos a tener una chispa por la que está pasando la corriente. Ok, aquí se genera una chispa. Y esto es lo que sucede en la vida real todo el tiempo. En muchos interruptores, cuando los abrimos, se da esta chispa, que es lo que nos da suficiente tiempo como para que no se acumulen cantidades astronómicas de voltaje. Esta chispa permite que la corriente siga fluyendo y entonces el cambio en la corriente no sea tan abrupto. Pero bueno, supongamos que este espacio de aire es de 1 nanómetro. La cantidad de voltaje que se necesita para que la corriente fluya a través de 1 nanómetro de aire aislante es de 3000 volts. ¿Ok? Si tienes 3000 volts o más, la corriente sí puede fluir a través de 1 nanómetro de aire. Así es que esto es lo que sucede en realidad en muchísimos interruptores. Sí, es cierto que puedes hacer interruptores que soporten estas chispas, pero no es lo más conveniente.